les bendiga, niños. Es un placer para mí conectarme nuevamente a través de estas cámaras. Espero que en sus casitas estén bien, que estén saludables con sus familias. Pues antes de que comencemos este momento, quiero recordarles siempre que es muy importante su Biblia, su cuaderno, su lapicito y las niñas el velo. Pues vamos a hacer una palabra de oración para comenzar con nuestra clase. Señor Jesús, te damos gracias por un nuevo día que tú nos has regalado. Bendice a cada uno de los niños allá donde quiera que ellos estén junto a sus familias. Cúbreles con tu sangre, Señor. Ayúdame a mí, Dios mío, a poder hablar de tu palabra y que tu palabra sea transmitida a cada uno de los niños, que sea esa palabra sembrada en su corazón, que dé fruto, Señor, el fruto que tú deseas de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, el tema de hoy es la vida transformada. La vida transformada. Y la palabra de esta enseñanza la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, y versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una última vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Bueno, es ser salvo por la sangre del Cordero y los que creemos en el sacrificio de la cruz. Cuando nosotros creemos en el sacrificio de que Jesús murió en la cruz, que derramó su sangre y nos dio salvación, entonces nosotros nos convertimos en esa persona que está en Cristo y nos convertimos en una nueva criatura. Dice, ¿qué es una nueva criatura? Una nueva creación. Entonces dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice que todas las cosas viejas pasaron, es que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dejamos de hacer todas las cosas que hacíamos antes. Un ejemplo: si nosotros antes mentíamos con facilidad, le mentíamos a papá, a mamá, a sus hermanos, entonces ya no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos reprende. Porque nosotros ya cambiamos nuestra manera de vivir, ya nosotros adoptamos un nuevo estilo de vida que es el que Dios da. Cuando nosotros nos convertimos en una nueva creación, automáticamente Dios nos da un nuevo estilo de vida. ¿Qué es un nuevo estilo de vida? Pues cambiamos automáticamente. Por ejemplo, ahora en nuestro estilo de vida tenemos que poner a Jesús primero en todo lo que nosotros hacemos. Cuando vamos a salir, nosotros, Señor, encomendamos nuestro camino cuando vamos a salir a un lugar. Cuando nosotros tenemos un proyecto, nosotros se lo ponemos en las manos del Señor primero. Cuando nosotros nos levantamos, ¿qué tenemos que hacer? Orar tras que nosotros nos levantamos y darle gracias a Dios por un nuevo día. Entonces, en nuestro nuevo estilo de vida incorporamos lo que es leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así es como nuestra vida comienza a ser transformada, comenzamos a crecer espiritualmente. Entonces, ese es el nuevo estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos, porque si nosotros leemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es el alimento y hace que nuestro espíritu comience a crecer, comience a transformarse y el hombre viejo empiece a quedar atrás. Todas las cosas que practicábamos malas antes ya no las vamos a hacer, porque nuestro nuevo estilo de vida ya no nos permite que cometamos las cosas que hacíamos antes. Entonces dice aquí que lo que éramos antes ya no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús
transforma nuestra vida. Yo les quiero contar acerca de la transformación que sufre un gusano para convertirse en una hermosa mariposa. Yo sé que todos, porque todos en la escuela por lo general nos enseñan todo el proceso que lleva una mariposa, un gusano en convertirse en mariposa. Entonces nosotros somos exactamente así en las manos del Señor. Nosotros antes de conocer a Cristo no valíamos nada, éramos despreciables para muchos. Entonces cuando Cristo viene y muere en la cruz, nos da un precio y un precio altísimo, valemos la sangre de Cristo. Aquella oruga que muchas personas la desechan porque la miran fea, un animalito que hasta miedo le tenemos al gusanito, pero ese gusano lleva un proceso en el cual él se va transformando hasta que salen unas hermosas alas y se convierte en aquella mariposa que todo el mundo quiere ver, que todo el mundo quiere tocar, admirar. Así somos nosotros en las manos del Señor. Nosotros éramos un pequeño gusanito que no valíamos nada, que éramos feos, que todo el mundo le tenía hasta miedo porque nuestras acciones hacían que otras personas tuvieran miedo. Entonces, ese es el cambio que Dios hace en la vida de cada una de las personas que le abrimos nuestro corazón al Señor, y entonces viene Él y dice, bueno, ¿me permites entrar? Yo cambio radicalmente tu vida. Porque yo sé que muchos de ustedes conocen a más de alguna persona que tenía un vicio de alcoholismo, pero cuando aceptó a Cristo como su Salvador, su vida automáticamente comenzó a cambiar. Muchos personas que tenían las drogas, también cuando tienen un encuentro con Jesucristo, su vida comienza a cambiar y aquel pequeño gusanito empieza a transformarse y convertirse en una hermosa mariposa. Así somos nosotros exactamente en las manos de Cristo cuando nosotros empezamos a alimentarnos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos hace a nosotros cambiar, redireccionarnos nuevamente. Entonces, porque ella es la que nos da vida, ella es la que nos enseña a nosotros a seguir por un buen camino y a dejar las cosas que antes hacíamos que no eran correctas, empezamos a cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo cambia la vida a través de la palabra del Señor. Nuestro espíritu comienza a crecer, nuestro espíritu comienza a transformarse, nuestro espíritu comienza a ser un espíritu agradable. Entonces, cuando nosotros tenemos ese cambio, las personas lo notan y le dicen, vos, ¿cómo has cambiado? Ya no decís malas palabras, qué bonito, mira que vos ahora ya no peleás. ¿Por qué? Porque Cristo transformó nuestra vida. Nosotros le permitimos al Señor que Él cambie nuestra vida. Es por eso, niños, que ustedes donde quiera que estén, yo sé que ahorita no pueden salir de sus casas, pero cuando nosotros estamos en la escuela, debemos compartir del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo transforma la vida del corazón de cada persona. Yo sé que en las escuelas hay muchos niños necesitados de amor. Entonces el Señor es el único capaz de llenar nuestros vacíos y transformar nuestra vida de estar una vida simple, sin sentido, sin esperanza, a una nueva vida en Cristo, donde nosotros experimentamos lo que es la paz de Dios, porque solo Dios dice que da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En la Biblia nosotros encontramos muchas historias donde Cristo transformó la vida de personas que eran con un carácter horrible. Por ejemplo, está Pablo. Pablo dice la historia de la Biblia que era un perseguidor de los cristianos. Imagínense ustedes que Pablo odiaba a las personas que creían en Jesucristo y él buscaba la manera cómo agredir a los hombres y a las mujeres que profesaban creer en Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas. Pero Pablo un día tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le cambió hasta su nombre. ¿Por qué? Porque Jesús transformó toda su vida. Cuando Pablo tiene el encuentro con Cristo, entendió que él perseguía al dador de la vida, al que cambia y transforma nuestra vida.
Entonces nosotros, niños, debemos hablar de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando cambia a una persona, está dándole un buen ciudadano a nuestro país. ¿Por qué? Porque ya aquella persona que un día robaba, ya no lo va a hacer. Aquella persona que un día mató, ya no lo va a hacer. Aquella persona que un día era alcohólica, ya no lo va a hacer. Entonces, Jesús es un Dios de cambio, un Dios que transforma, un Dios que liberta y sobre todo trae paz a a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, a nuestro país. Entonces Dios es un Dios de cambio, un Dios que transforma nuestra vida, que liberta nos quita toda atadura y nos hace libres en su nombre. Entonces, niños, nosotros debemos de ser como ese gusanito que con el tiempo fue alimentándose, ese gusanito para llegar a ser esa hermosa mariposa, tuvo que comer muchas hojas, muchas hojitas, muchas, hasta convertirse en una hermosa mariposa. Así nosotros también debemos alimentarnos con la palabra de Dios, alimentarnos todos los días. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu vaya creciendo y se conforme en un cristiano maduro, un creyente con convicción. Entonces, niños, termino con esta clase haciéndole énfasis que es muy importante que nosotros hablemos de las maravillas de Cristo para que otras personas sean transformadas como ustedes y como yo. Que Dios les bendiga, niños, que Dios les guarde. Amén.